tardes, noches ya, son las 20 horas, tal cual como nos comprometimos en esta cuarta edición del ciclo de webinars de inversión inmobiliaria en tiempos de hoy, de Inmobiliaria Concagua. Les damos la bienvenida. Hoy con un tema por el cual nos han escrito, y uno que a mí personalmente también me encanta, que tiene que ver nada más y nada menos con primera vivienda, la primera vivienda. Lo primero que quería era agradecerle a más de cientos de inscritos que hoy están conectados y acompañándonos. Les agradecemos porque se han inscrito con antelación, la verdad que están participando un montón y eso nos pone muy felices porque nuestro objetivo desde que iniciamos este ciclo con Inmobiliaria Concagua es aportar a la educación financiera en el rubro inmobiliario en el que la inmobiliaria se desempeña. Así que bueno, muchísimas gracias. Habiendo dicho eso y después de dar esta introducción, les voy a recordar algo que ya les vengo diciendo. Si alguien no escucha bien, tiene que poner su dispositivo, tablet, móvil, de manera horizontal para poder activar el parlantito de sonido que va a estar en el menú inferior del reproductor de video. Bueno, ¿qué tema? Primera vivienda. Y lo vamos a comenzar a tratar. Yo quiero invitarlos a que este sea un webinar especialmente interactivo. Yo me prometí hacerlo un poquito más breve porque yo me extiendo y le hago doble clic a los temas que por ahí me dicen más cortito. Y voy a tratar de resumirlo, de tocar los puntos más importantes y dejarles a ustedes un espacio un poquito mayor para que nos puedan hacer llegar preguntas. Ustedes, como saben, tienen el chat en vivo y a través de eso después Caro me va a ayudar y me va a traspasar la mayor cantidad de preguntas para entregarles respuesta directamente. Bueno, primera vivienda. Comprar la primera vivienda es considerado definitivamente uno de los hitos más importantes en la vida económica de una persona. Y no solo en la vida económica, sino en la vida como metas, objetivos. Y eso nos hace reflexionar y nos permite identificar que requiere un compromiso de partida y principalmente porque requiere una inversión no menor. El monto siempre asociado a un bien raíz es muy superior a otras decisiones que pueden ser importantes en nuestra vida, como la primera bicicleta, el primer auto, el primer computador y ese tipo de cosas. Definitivamente, quienes tenemos como bandera de lucha la educación financiera, vamos enseñando a identificar como metas cosas que ustedes podrían haber dicho, pero ¿cómo? ¿Comprar ese primer computador o una bicicleta? Sí, y desde pequeñitos tenemos que ir marcando estos hitos porque paradójicamente, y no es casualidad, les va a ayudar a establecer una meta clara a la hora de querer adquirir la primera vivienda. Entonces, lo más importante, se requiere estar preparado de antemano, antelación. Junto a Inmobiliaria Aconcagua y Finfit, los queremos guiar en este proceso de poder adquirir su primera propiedad y dar ese gran paso en la vida. Y para eso les vamos a dar algunas recomendaciones. Por lo tanto, el webinar de hoy va a estar basado en los temas y los aspectos y las recomendaciones más importantes. Me gustaría partir con el concepto de definir metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque una propiedad es un activo de larga duración que generalmente está asociado a que necesito financiarme porque no todo el mundo tiene un monto tan alto al contado. Por lo tanto, también voy a adquirir como contrapartida una deuda de muy largo plazo. Cuando hablamos de montos y de plazos que nos comprometen, tenemos que efectivamente hacer una adecuada planificación. Y no solo tenemos que pensar en el valor de la propiedad, sino que también tenemos que pensar en todo lo asociado a la mantención de esa propiedad, a nuestra rutina de vida, al entorno, a nuestro ciclo de vida, en qué ciclo de vida como persona estoy hoy,
estoy en pareja, estoy formando familia, pienso o ya sé o tengo claro que voy a vivir los próximos años solo, quiero un lugar solo para mí. Y en definitiva, este es un momento por eso tan importante de reflexión que trasciende lo económico y se transforma en uno de los hitos más relevantes de nuestra vida y de nuestros objetivos. Y entonces, a mí me gusta siempre decir que si vamos a contraer un compromiso y vamos a adquirir un activo de tan largo plazo, ¿cómo no nos vamos a regalar a lo menos una hora para planificar una decisión así? Y eso es un poco lo que me hace querer felicitarlos y agradecerles, porque a cada uno que destinó esta hora para participar del webinar significa que quizás sin darse cuenta han dado ese primer paso que nos honra muchísimo para alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, independientemente de cuál sea la motivación, hay que tener bien definidas las metas. Porque digo independientemente de cuál sea la motivación, porque puede ser quiero mi primer departamento porque me independicé y me fui de la casa, o al revés, queremos nuestra primera propiedad porque vamos a formar una familia y tenemos planeado ampliarla, o viene una guagua en camino. Entonces, independientemente de la motivación, planificarlo nos va a permitir mantenernos en la dirección correcta para lograrlo. Segundo gran tema, evaluar la salud financiera. Nosotros en FinFit hablamos de salud financiera porque tenemos muy claro que es un eslabón fundamental para el bienestar integral de la persona. Se habla mucho de la salud física, de la salud mental, se habla mucho del bienestar asociado al entorno, a las relaciones laborales, a las relaciones familiares, pero si la salud financiera tambalea, es un efecto dominó que hace que las demás empiecen a caer. Por lo tanto, tenemos que evaluarnos, autoevaluarnos. Y comprar una vivienda, como va a implicar un compromiso financiero importante, nos hace reflexionar y decir, ¿cómo están mis finanzas? Tengo que considerar que el plazo promedio de una hipoteca es de 20 años, ese es el plazo promedio. Entonces, ¿cómo estoy plantado hoy para proyectarme? Para eso tengo que decir, debo ser realista, tengo que establecer límites y saber qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer. Y por eso tengo que determinar también cuál es mi verdadero presupuesto y cuál es mi capacidad de ahorro. Porque para adquirir un bien raíz ya dijimos que el 95% de las transacciones están con un financiamiento hipotecario que va a implicar un pie, un ahorro previo. Y eso es el paso número 1 que tengo que empezar a establecer en esto de mi evaluación. ¿Cuánto es lo que puedo ahorrar mensualmente? Y en función de eso, ¿cuánto es lo que tengo capacidad para pago? Y ahí recién puedo empezar a mirar propiedades de valores que se adecúen a mi salud financiera, a mi realidad. Acá por eso digo, establecer límites, poner los pies sobre la tierra, pero no dejar de soñar. Porque también en una correcta planificación de largo plazo respecto de inversión inmobiliaria, nosotros hablamos de la primera vivienda porque esperamos que quien quiera armar su patrimonio pueda tener una segunda y una tercera. Y entonces no necesito partir con la casa ideal que quizás hoy, en mi situación actual, es muy inalcanzable por precio, pero una primera vivienda de un menor valor se va a transformar en ese escalón que me va a permitir después dar el gran paso. Así que cuando hablamos de primera vivienda, planifiquémonos, autoevaluémonos y determinemos primero los gastos y todos los egresos que tenemos respecto de nuestra capacidad o nuestra capacidad de generar ingresos finalmente. Acá vienen dos temas muy importantes y yo tengo que hacerme este autoexamen y decir cómo están compuestos mis ingresos. Hay personas que tienen ingresos fijos, a quienes les va a ser mucho más fácil calcular, hacer un cálculo y poder comprometer un dividendo, pero hay personas que son independientes o emprendedores, socios de empresa, que sobre todo en estos momentos de mayor incertidumbre no pueden asegurar cuál va a ser el ingreso fijo mensual. Por tanto, a todos les recomendamos que siempre determinen una proporción del ingreso que no supere el 25% de la porción que es fija. También nos sirve
revisar esto respecto de aquellas personas que tienen bonos por desempeño o un emprendedor que hizo un buen negocio y puede tener un ingreso adicional. Ese tipo de ingresos más puntuales van a ser clave para el ahorro previo. Entonces, en este autoexamen voy a decir, ok, tengo ingresos mensuales de tanto y tengo la posibilidad de hacer un ahorro superior al mensual cuando perciba mi bono anual por desempeño. Y si ya tengo trazado el objetivo de comprar la propiedad, el ahorro directo, la reserva directa de ese porcentaje de ese ingreso se va a ir con un nombre y un apellido, el pie de mi primera vivienda. Eso es sumamente importante. Pero hoy proyecto hacia mañana. Determino mi capacidad de gastos mensuales también, porque no hay ingreso sin egreso y siempre digo que el ingreso generalmente son 1 o 2 líneas, con suerte 3 partidas de ingreso en una familia, pero el listado de gastos es inmenso. Entonces tengo que hacer esa comparación para identificar cuáles son los gastos personales de mi hogar y cómo va a impactar el asumir una cuota de un préstamo, si es muy alta o muy baja, cuánto se va a compatibilizar con mi estructura de gasto. Este es un súper buen momento cuando tengo que determinar el ahorro y mi capacidad de pago de dividendo para revisar muy en detalle todos los gastos que tengo. A mí me gusta dejar a disposición para quien nos quiera escribir, nos pueden enviar un DM o nos pueden enviar un correo a contacto@finfit.cl, porque con mucho gusto les vamos a compartir una planilla que les permita identificar más fácil los ingresos y todos los gastos. Así que a quien quiera realmente comprometerse con dar un primer paso y les sea de ayuda una planilla, es algo muy simple, no se necesita nada de manejo avanzado de Excel y nosotros con mucho gusto se la vamos a compartir porque sentimos que es algo concreto, es una ayuda concreta para todos quienes hoy están trabajando este prepararse y la determinación de los gastos mensuales. Y después de que revisé muy bien qué capacidad tengo de disminuir quizás gastos que no son relevantes en términos de que puedo prescindir de ellos, pero que si los sumo sí ocupan una porción relevante de mis egresos, tengo que empezar a identificarlos muy bien porque también viene un compromiso con esa meta trazada. Cuando nosotros ya definimos que queremos ir por esa casa propia, puede ser un departamento, ir por esa primera vivienda, ya sabemos que vamos a estar dispuestos a hacer algunos sacrificios. Y no me refiero a cosas tan extremas que es como la palabra sacrificio, sino a relegar algunas decisiones de consumo que son absolutamente evitables, como por ejemplo algunas que no me doy cuenta que son de entretención, incluso vicios. Yo tengo gente que ha disminuido drásticamente la cantidad de cigarros que fuma para poder empezar a ahorrar más, o las salidas a comer afuera y empezar a preparar ricas parrillitas en casa. Entonces, ese tipo de decisiones de cambio, donde uno no tiene por qué dejar de ver a los amigos ni dejar de pasarlo bien, nos ayudan a prepararnos. Pero ¿por qué no tienen un sabor amargo? Porque sé que ese es un esfuerzo, una decisión concreta y medida que va con esa meta de largo plazo que fue el primer gran punto que revisamos. Entonces les prometo que no es ni tan difícil ni tan fácil ni tan complejo de concretar. Cuando sabemos que está esa meta de largo plazo trazada y estoy trabajando concretamente para aquello, de seguro que van a poder lograr esos resultados mucho más fácil. Bueno, el otro gran tema que me gustaría repasar hoy con ustedes tiene que ver con cuáles son los requisitos para optar al crédito hipotecario. Y eso es importante revisar, porque muchas veces nos dicen desde qué edad se puede y hasta qué edad se puede. La edad generalmente los bancos la resumen como que dicen desde los 17 a los 75 años, pero no es algo que sea tan estricto y riguroso. ¿Por qué? Porque, bueno, en general no todo el mundo tiene y percibe ingresos desde tan chico y por lo demás, en general las personas no quieren
tener que depender de compromisos financieros sobre los 75 años. Entonces va a condicionar un poco nuestros objetivos de cuándo nos planteamos concretar esto, pero también lo podemos supeditar a los ingresos, ¿sí? Porque una persona si tiene 18 años, pero trabaja y tiene un ingreso superior a los 650.000 pesos, ya podría con sus 18 años, ingresos estables, postular a un crédito hipotecario. Eso no es algo muy común, pero me gusta destacarlo porque nos va a ayudar a despejar esa incógnita. Entonces, respecto a ¿desde qué edad? Desde los 18 años, siempre que existan otros factores como percibir ingresos mayores a los 650.000 pesos mensuales. Nacionalidad, ese es otro gran tema del cual recibimos muchas consultas. En general, la banca y las mutuarias y todas las empresas formales, que siempre les recuerdo en todos los webinars, por favor, antes de tomar una decisión de endeudarse, revisen muy bien, o de invertir para los ahorros para el pie, revisen muy bien que cualquier entidad esté validada y esté bajo la Comisión para el Mercado Financiero regulada, para que ustedes tengan certeza de que tanto en la opción de créditos como en las inversiones estén en buenas manos. Tienen que ser entidades muy confiables. Y estos son los requisitos que estamos repasando. En general, los promedios, hay políticas específicas, hay algunos bancos un poco más rigurosos, pero volviendo a la nacionalidad, deben ser chilenos o extranjeros, como es mi caso, pero con permanencia definitiva. He visto casos, porque también muchos extranjeros nos preguntan, he visto casos donde entidades financieras piden lo que se llama una persona que se comprometa a ser notificado en caso de que el extranjero deje el país, notificado en caso de no pago de dividendo, y esta persona se compromete a dar aviso y a permanecer en contacto con el extranjero que contrajo la deuda. Pero efectivamente, hoy estoy viendo cada vez más extranjeros con permanencia definitiva reciente que, dada su situación financiera, están optando a financiamiento en las mismas condiciones que un chileno. Lo que sí es importante es contar con la residencia permanente. También hay otros factores. Revisamos lo de la renta líquida mínima que les comenté, desde 650.000 pesos aproximadamente. Distinto es cuando hay subsidios asociados. Ahí puede haber un ratio, un tramo inicial de renta más bajo, desde los 450.000 pesos aproximadamente, pero eso es cuando existen subsidios para la vivienda asociados. Y en el caso de complementar renta, porque eso es algo que también a veces es una decisión conjunta, que no necesariamente tiene que ser con mi pareja, no tiene que haber ni un matrimonio registrado, no tiene que haber una sociedad conyugal para poder pedir un crédito, y yo puedo complementar renta con quien yo defina. Lo que sí es importante es que el ingreso familiar mínimo debe ser la suma de 1.100.000 pesos y que el segundo cosolicitante no tenga una renta inferior a 450.000 pesos para complementar. De nuevo, no lo tomen de manera tajante porque yo les estoy dando el promedio de requisitos del sistema financiero. En algunos casos puede ser un poquito más, en algunos casos puede ser un poquito menos, pero esto es promedio. Bueno, respecto a antigüedad laboral, porque ese es otro de los requisitos. Una cosa súper importante, y también en la práctica no sucede, que hay personas que por desinformación han dejado de tomar mejores propuestas laborales porque dicen, no, es que prontito tengo que pedir el crédito hipotecario que tengo promesado y ya van a entregar el proyecto, y no toman una mejor oportunidad porque piensan que van a dañar su historial de permanencia en el trabajo actual, porque en muchos casos se pide un certificado de antigüedad. A todo el mundo le pido que se informen muy bien y tengan en consideración que si el cambio de empleador demuestra que
hay efectivamente una permanencia, una continuidad, porque dejé un trabajo para comenzar otro y encima puedo demostrar que tengo mejores condiciones de renta, de bonos, pues tanto mejor para la evaluación crediticia. Por lo tanto, en ningún caso dejen de tomar mejores oportunidades porque lejos de perjudicarlos, los va a beneficiar a la hora del análisis de riesgo de cualquier institución para ustedes como solicitantes de una hipoteca. Bueno, ¿y qué nos piden generalmente para acreditar renta? Yo estoy viendo, en renta fija, las entidades financieras están pidiendo una liquidación de sueldos si es renta fija, a veces 3, y en el caso de variable, 3 a 6 liquidaciones de sueldo, y en el caso de los independientes, declaración anual de impuestos, formulario 22 compacto, y si son socios de empresa, les van a pedir últimos 24 IVAs, 2 últimos balances y las últimas 2 declaraciones de renta. Eso es sumamente importante. Lo que decimos siempre, preséntense con toda la documentación. Mientras mejor calidad y mejor preparada esté mi carpeta a la hora de acercarme a la institución financiera, más probabilidades hay de que yo esté sometido a una súper buena evaluación crediticia para algo tan importante, para un compromiso de largo plazo. Otra cosa súper importante, en muchos bancos les podrían pedir que sean cuenta correntistas. Se busca desde que está el SANAC financiero que no haya una venta atada, pero generalmente suma a la evaluación si tú tienes historial con el banco y el historial crediticio también. Si ven que eres una persona que ha sido capaz de cumplir muy bien y de tomar buenas decisiones financieras en el uso y la tenencia de los productos de uso habitual, como el pago oportuno de tu tarjeta de crédito, cómo no caer en mora, como si me comprometí primero con un crédito de consumo porque, por ejemplo, cumplí ese primer objetivo que era comprar el auto y lo pagué perfecto en tiempo y forma. Todas esas cosas que hacen mi historia financiera van a hablar de mí el día que tengan que revisar mi legajo y mi presentación en un comité de crédito. Así que bueno, eso como gran resumen de los requisitos. Yo voy a preguntar qué hora es porque si no yo me empiezo a detener mucho. 8:25. Bien, vamos a seguir. Bueno, eso en definitiva, como resumen para los requisitos, tener buenos scoring, les decimos, de riesgo, pero ese creo que es el mejor resumen para que ustedes se preparen y se presenten muy bien. Ahora, respecto al ahorro, no puedo llegar a pedir un crédito o a comprar una propiedad si es que no tengo hoy a lo menos el 20% de pie. Hoy, así como yo les trato de traer la información actualizada de qué requisitos piden, también el 20% de pie es como el desde que nos están pidiendo a la hora de evaluarnos un crédito hipotecario. Y ahí también me interesa comentarles que Inmobiliaria Concagua cuenta con un crédito directo al pie. Por lo tanto, mi recomendación sería que si todavía ustedes no cuentan con ese ahorro, se acerquen porque existe un equipo especializado para asesorarlos. No solo en el proceso de cómo me presento al banco, sino también de cómo puedo acceder a este crédito directo al pie que me va a permitir armar el pie hasta que llegue el momento de escriturar mi primera vivienda. Así que eso es un tip muy importante también. Respecto del ahorro, es muy importante decirles que cuando hicimos ese análisis de gasto y detectamos aquellos que podíamos prescindir, que están generalmente más ligados a la entretención o al ocio, vamos a determinar en la reducción de esos gastos prescindibles nuestra capacidad de ahorro. Y quizás tenemos que postergar algún viajecito en este verano porque sabemos que se acerca la fecha de cumplir un objetivo tan importante. También es una recomendación que me gusta dar a quienes están centrados en la primera vivienda: no ahorren en instrumentos de renta variable. Traducción, para que sea más fácil. Yo tengo que ustedes saben que si yo ahorro, puedo obtener intereses por mi ahorro. Los bancos, las administradoras generales de fondos mutuos, hoy es muy fácil y cada vez hay más y es accesible y se puede hacer en línea,
me van a presentar alternativas para que yo genere intereses, gane intereses con mis ahorros y eso me ayuda a hacer crecer mi pocito, que es el pie. Pero cuando yo tengo un objetivo tan concreto y tan específico, donde tengo que concretar un número de UEFs que van a componer el pie, ese 20% de la propiedad, no puedo arriesgar ese ahorro. Por lo tanto, siempre les recomiendo considerar alternativas que sean lo más adversas al riesgo posible. De un perfil conservador a lo más, efectivamente puede ser muy interesante acompañar la UEF en estos momentos, pero hasta me atrevo a decir que depósitos a plazo que hoy están pagando mejor incluso que algunos fondos de renta fija. Entonces seamos conservadores porque no es plata que podamos destinar a jugar. La tenemos comprometida y la tenemos que hacer crecer porque mientras mayor sea el pie que yo entregue, más probabilidades hay que me aprueben el crédito y también más pequeño va a ser el dividendo. Porque yo también les pido que cuando se autoevalúan para identificar cuál es la capacidad de absorber un dividendo, les pido que consideren que las personas somos cíclicas y entonces no solo tengo que mirar mi realidad hoy, sino que si efectivamente pienso en 5 años más, cuando me comprometo a algo de 20 años plazo, podría ser que la familia crezca, que sucedan cosas, que alguien venga a vivir conmigo, que tenga que ayudar a un familiar, a mi mamá o a alguien, y eso va a implicar un mayor compromiso. Entonces, a mí me gusta dejarles un espacio de holgura. A veces la gente se trata de acortar el plazo porque dice, no quiero salir rápido, pero no nos estamos dejando holgura para fondos de emergencia o para sortear otras situaciones que puedan requerir un porcentaje de nuestro ingreso mensual diferente al dividendo. Así que en eso también les pido que en la autoevaluación consideren todas las variables de mediano y largo plazo y que consideren su etapa en el ciclo de vida. Quiero formar familia, tengo, por ejemplo, mis papás que están muy mayores, no importa, hay diversidad, cada uno sabe cómo es su estructura, pero pongan todas las cartas sobre la mesa para evaluar cuál es la mejor decisión. Bueno, me imagino que muchos de los que están detrás de cámara y viéndonos se preguntarán, pero Lucrecia, tú estás viendo el tema de la inflación, la situación económica de Chile, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo nos hablas de ahorrar en época de inflación? Y ahí también me propuse y me desafío a darle algunos tips, porque a nosotros los clientes de FinFit y nuestros alumnos nos enseñan un montón. Cuando vemos iniciativas que son buenas prácticas, nos gusta compartirlas porque la idea es que se transforme en una práctica que nos permita ahorrar a todos más. Y una de las cosas que más interesante he visto últimamente es cómo rodéense de gente que tenga objetivos similares y formatos similares. A ver, esos amigos que si ustedes les cuentan de que están en este proceso tan importante, quizá el más importante de la vida, los acompañen y quizás estén en la misma etapa, donde pueden ir juntos a visitar los departamentos o casas, los proyectos pilotos, porque pueden estar por cosas naturales en lo mismo sí que los recién casados o ya se casaron hace un tiempito y viene la primera guagua, etcétera. Y ahí rodéense y ayúdense, apóyense, porque nosotros lo que estamos viendo es que incluso arman listas y compran en supermercados mayoristas y logran con eso ahorros súper importantes mensuales. Les estoy hablando de más de 100.000 pesos de su compra de supermercado mensual por reunirse entre 3 amigos y establecer un orden en las cuentas. Es disciplina, es coordinación, es apoyarse, es amistad, es codo a codo, definir objetivos comunes. Entonces es una súper buena práctica. Otra que he visto bastante recurrente, les tengo que decir, que mucha gente, ustedes vieron los precios de la benzina, hemos trabajado en los webinars anteriores que los pueden revisar, están todos disponibles en la página web de Inmobiliaria Concagua. Hemos hecho un poco un examen del escenario mundial y los costos del combustible y la escasez y los riesgos asociados han hecho que la benzina y todos los combustibles estén por las nubes.
Y hoy escucho cada vez más que mucha gente dice, ¿sabes que el manual de mi auto recomendaba 93 octanos y yo toda la vida le puse 95 porque lo teníamos seteado como al desde? Revise los manuales del auto porque algo tan simple puede implicar hasta 10.000 pesos mensual por estanque de ahorro y dependiendo del consumo que hacemos, por ahí podemos encontrar 50.000 pesos de ahorro. Entonces decimos, por las compras del supermercado coordinadas, 100.000 pesos. Por la eficiencia en el uso del combustible, 50.000 pesos. Y ya sin todavía hacer ni una restricción en el ocio y en las actividades que son gastos evitables, tengo 150.000 pesos de ahorro. Así que sí, a todos los que se preguntaban si yo estaba clara de que existía una inflación galopante, sí, lo tengo súper claro y por eso les quería compartir esas prácticas que o las implementamos entre amigos o también lo podemos hacer en familia. Podemos llamar a nuestros hermanos, cuñados y organizarnos y volvernos muchísimo más eficientes en la gestión de nuestros gastos mensuales para la generación del ahorro con el objetivo de llegar a esa primera vivienda. Bueno, creo que por ahí estamos ya con un súper buen resumen y podríamos empezar a recibir algunas preguntas. No sé, Caro, ¿cómo estamos de hora? ¿Cómo estamos de tiempo? 25 para las 9. Pero qué bien, lo logré. Entonces, vamos a aprovechar de recibir algunas de las primeras preguntas y empezar a dar respuesta. Bueno, vamos con la primera pregunta, Lucre. Algo que es reiterativo, no solamente en este webinar, sino en otros anteriores, cuando hablamos temas similares, es ¿qué me conviene? ¿Arrendar o pagar un dividendo? ¿Cuál sería tu sugerencia Bueno, en este tema? se van a reír porque voy a responder depende, que es la más fácil. Pero, ¿por qué depende? Siempre la inversión en un bien raíz es importantísima y yo a todo el mundo le recomiendo que dentro de su estructura y el diseño de patrimonio futuro consideren a lo menos un bien raíz. Yo siempre digo algo en ladrillo hay que tener por muchos factores que también los hemos repasado en webinars anteriores, pero no son excluyentes. Mucha gente confunde que la compra de la primera vivienda es para que yo viva ahí. Y yo los invito a animarse a tomar la decisión de compra de la primera vivienda independiente de que hoy no pueda comprar la que yo quiero vivir. Porque podría ser que por condiciones de cercanía al trabajo o del colegio de mis hijos, no puedo comprar una propiedad ahora en ese lugar, pero sí puedo optar a arrendarla. Pero mientras tanto, defino la compra de mi primer bien raíz y lo dejo para arriendo. Entonces ahí se fijan que la respuesta es amplia y dice depende, porque quizás una muy buena decisión de compra de primera vivienda es yo arriendo para vivir y compro para arrendar, porque me permite dar ese primer gran paso. Creo que por ahí va la respuesta, Caro. Otra pregunta que la recibimos de varias personas es ¿casa o departamento? Oh, depende. Dilema. Bueno, también yo en eso los invito a recorrer y visitar proyectos. Aprovechen. En Inmobiliaria Concagua, tal como les dije, hay un equipo que los va a poder acompañar y no solo les va a demostrar y destacar las virtudes y los atributos que puede tener un proyecto de departamentos como un conjunto de casas. Pero sobre todo también los van a poder apoyar caso a caso en el proceso de identificar cuál es su capacidad de crédito, cómo gestionar el crédito directo al pie si es necesario, cómo gestionar el hipotecario, etc. Pero eso va a depender absolutamente de tu forma de vivir. Y por eso es una reflexión tan linda la de la decisión de la primera vivienda, porque si es para arrendar, generalmente la gente piensa en departamento, pero yo he visto muy buenas inversiones que son en casas, ojo. Así que aprovecho de decirles que quien quiera comprar para invertir la primera vivienda, no descarte una casa, porque puede ser una muy buena alternativa, pero va a tener que ver principalmente por cómo y dónde yo quiera vivir. Hay sectores donde es más fácil encontrar departamentos y hay sectores donde hay más disponibilidad de casa. ¿Qué es lo que yo escucho generalmente?
que cuando hay niños la gente busca más casa. Y cuando no hay niños, la gente opta por departamentos porque es muy fácil de cerrar, si me gusta o si tengo que viajar. Todos esos son factores muy importantes que tienen que ver con cómo tengo y cómo me gusta vivir, mi estilo de vida. Otra pregunta que nos llega recién es en relación a los créditos hipotecarios. ¿Existe un tipo de crédito o existen varios tipos de crédito hipotecario en los que podemos optar? Bueno, existen varios tipos de crédito hipotecario. Qué buena pregunta. Los créditos hipotecarios son en esencia un crédito de largo plazo donde se deja en garantía un bien raíz. Eso es un crédito hipotecario. Pero hay créditos hipotecarios vivienda, cuando el destino es comprar una propiedad, y hay fines generales, cuando el destino es, por ejemplo, ya tengo una propiedad que está completamente pagada y con el crédito hipotecario de esta propiedad puedo salir a comprar otras propiedades. También una alternativa interesante. Pero otra clasificación de los créditos hipotecarios tiene que ver con la moneda, en pesos o en UFs, y con el tipo de tasa. Tasa fija por todo el periodo del crédito, donde se pacta hoy y se asegura la tabla de amortización se distribuye de manera pareja con esa tasa en toda la vida del crédito. Después están las tasas semivariables, que significa que el banco me da una tasa fija para un primer periodo, que puede ser de 2, 3, 5 años, y luego de ese periodo fijo va a empezar a variar con un spread más una tasa, que puede ser la tasa, la TAB, que le dicen la tasa activa bancaria 360, base 360. Esa es una tasa que está publicada, que yo la puedo monitorear en la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, puedo optar a un crédito tasa fija, tasa semivariable, 2, 3, 5 años, o tasa variable. ¿Qué significa tasa variable? Que solo se fija el primer año y después empieza a ajustarse con un spread que convengo más la TAB. Spread que he visto este último tiempo entre el 1 y el 1,2. Spread más TAB, ¿sí? Eso como para que tengan información de mercado. Aprovechando que estamos hablando de créditos hipotecarios, como dije, puede haber en pesos, en UF, también tasa fija, semivariable, variable. Y lo otro muy importante, los plazos. Generalmente el máximo son 30 años. Me preguntan mucho si sigo viendo financiamiento a 30 años. Sí. Y tasa fija a 30 años, esta semana revisé de una persona un crédito hipotecario, 30 años con tasa fija 4,36%. O sea que todavía hay condiciones interesantes y en este caso el pie solicitado era un 20%. Así que mantenemos condiciones bastante interesantes y estables todavía para tomar este tipo de decisiones. En relación al mismo punto que tú mencionas, otra pregunta que nos hacen llegar es ¿cuál es el monto mínimo del pie? Bueno, hoy en día el 20%. Hoy en día el 20%. Antiguamente sabíamos que había financiamiento hasta el 90%, pero hoy por la situación, los riesgos asociados, yo estoy viendo en general un 80% financiamiento, por lo tanto un mínimo del 20%, que es lo que tengo que tener de ahorro previo. Bueno, ahora sí que creo que estamos bien, que logramos atender la mayor cantidad de preguntas y eso me deja muy contenta. Así que aprovecho de despedirme, agradecerles porque se hayan unido a la cuarta edición de este ciclo de webinars de Inmobiliaria Concagua, que lo hemos resumido como inversión inmobiliaria en tiempos de hoy. Le agradezco a todos la conexión, a Inmobiliaria Concagua por la oportunidad.